나도. 찍었어. 쥐? Va a terminar. Significa que no. Es que estoy acomodada. La mamá está bien, no le digas así. Pero ahora tiene invitado. Mitad, ¿no? Tiene ya. La mamá guasita, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué es? ¿Dónde vive la mamá guasita? Ha entrado guasaditos. Cambia a veces, ¿no? Y no, mira, ¿ah? 45 minutos. Un mes de los meses, de jabón de Suerte. no había nada en el colegio. Pero mi perfil así es. Así me haces. Ahora se voy a pegar. Así siempre me dices. Y justo te digo, maldita. Dices, estoy nunca después. Está bien puesto, pero de mi cara es. Ya estoy echándole. No, porque sí, no te estoy diciendo nada. Estoy hablando y vas haciendo. Vos igual me haces así cuando empiezan a mirarme. Te miro, pero no me hago la el macro siempre es el necesitado. Sí, no te voy a decir. Ellos se pasaron enojando, Gita pasaron una semana después. Semana, dice. No quiero mirar, te voy a mirar la boca. Cuando va a morir, vuelva a ser. Sí, te puedo pegar yo, ¿verdad? Aquí, ahí sí me estás diciendo. ¿Qué decimos? ¿Cómo te entras con una pirola? ¿Qué está haciendo la chica? ¿Dónde está? Muy bien, vamos a comenzar. Teníamos una pregunta súper numeraria al comienzo, ¿no? Esta está por fuera de nuestra numeración, pero vamos a recordar. Es una técnica abierta sin malla que aborda hernias inguinales y crurales. Recordamos, ¿no? Es malla, Bassini es solamente para inguinales. La respuesta es McBain. Pero bueno, ahora sí vamos a nuestras preguntas, las 10 preguntas. Vale. ¿Cuál de las siguientes expresiones describe con mayor precisión el tratamiento actual del absceso hepático? Recordamos, ¿no? Tiene que ver siempre un tratamiento tanto del absceso como de su causa subyacente. Para la pregunta 2, las hemorroides que se proyectan a través del canal anal y se reducen espontáneamente corresponden a
Efectivamente. Segundo grado. La clasificación solamente para hemorroides internas, hemorroides externas no están dentro de la clasificación. Primer grado solamente protruyen a través de la línea pectínea. Segundo y tercero a través del canal anal. Segundo grado espontáneamente. Tercer grado manualmente. Y cuarto grado no se reducen. Para nuestra pregunta 3. Para la úlcera duodenal sangrante, el procedimiento quirúrgico practicado es... Y aquí lo importante, ¿no? Recordamos que para la enfermedad ulceropéptica hay que recordar que no es lo mismo hablar de una úlcera gástrica sangrante que hablar de una úlcera duodenal sangrante. Entonces, en el caso de una úlcera gástrica, sí hablamos de una resección gástrica distal, ¿no? Una resección que tenga o que contenga la úlcera sangrante. En cambio, cuando hablamos de una úlcera duodenal, el extirpar la parte del estómago no ayuda. Entonces, el tratamiento para una duodenal es un sobrehilado de la úlcera asociado a una vagotomía y un procedimiento de drenaje. Recordamos que la vagotomía afecta lo que viene a ser el vaciado gástrico, la función del píloro. Por esa razón necesita asociarse con un procedimiento de drenaje, cuestión de que garanticemos el vaciado gástrico, ¿no? En la esquistosomiasis el tratamiento de elección es, y tenemos esa duda entre el persicontel por 7 días y el persicontel en dosis única, ¿no? Y hacemos énfasis, el tratamiento es en dosis única para la esquistosomiasis. Históricamente su técnica aplica una pieza de malla en el piso inguinal. Entonces, Besallo y Hipócrates describen la anatomía. Pacini, las primeras reparaciones. Hesselbach también describe anatomía. Ustedes, Liechtenstein, la primera técnica con malla. Pregunta 6. El espacio limitado medialmente por el esfínter anal externo, lateralmente por el isquio, superiormente por el músculo elevador del ano e inferiormente por el tabique transverso corresponde a... El espacio isquiorrectal, ¿no? Hay que recordar. Si medialmente está el esfínter anal externo y lateralmente está el isquion, entonces es el espacio isquiorrectal. Espacio isquiorrectal. El colon en tubo de plomo se observa en colitis fulminante, colitis ulcerativa indeterminada, la enfermedad de Crohn ileocólica, la enfermedad de Crohn rectal. Recordamos que el tubo de plomo se observa en colitis ulcerativa. Paciente con enfermedad hepática poliquística del adulto sintomática. Tratamiento definitivo. Y recordamos, ¿no? El único tratamiento definitivo para esta enfermedad es el trasplante hepático ortotópico. Teníamos unas imágenes muy bonitas de trasplante. En la enfermedad de Crohn, su distribución es bimodal, diagnosticándose con mayor frecuencia en, nos recordamos, ¿no? Tercera y sexta. Tercera y sexta décadas de la vida. ¿Qué procedimiento siempre se añade a la cirugía para tratar una úlcera gástrica perforada tipo 3? Entonces, volvemos a hablar de la enfermedad ulceropéptica. Recordamos nuestra clasificación de las úlceras y teníamos úlceras que tenían una secreción normal de ácido y otras que eran hipersecretantes. Dentro de las hipersecretantes están las tipo 2 y las tipo 3. Por tanto, si tenemos hipersecreción de ácido, ¿qué procedimiento nos ayuda a la regulación de la secreción ácida? Justamente la vagotomía.
ahora sí vamos a pasar a nuestra clase del día de hoy. Y vamos a comenzar también con 10 preguntas, pero estas 10 preguntas ya van a ser de nuestro tema. Entonces vamos a tener 10 preguntas, 30 segundos por pregunta, 5 de la parte de abdomen agudo, vesícula biliar y sistema biliar extrahepático, y 5 sobre colecistitis crónica, colecistitis aguda, y estamos aumentando nosotros colangitis. Comenzamos. ¿Todo cuánto pues? 25, 20 ahí. Hasta que fin de año tiene que llegar. Ahora yo sí voy a comprar para 2 años. No, déjalo, mi celular no está cargando. Desenchufale. Llévale. Eso ya es segundo ayer, no tiene 2 años. Un año atrás de fallas lo hace todo. Ahora de fallas lo hace hace un año, ¿no? ¿Y lo que sabe bailar eso así? ¿Segundo año eso? ¿Tercer año? El segundo año lo ha hecho, ¿no ves? Tercer año. Tiene víctima de punto, una primer, en el cuarto, la esta la pena, la chile, ya se va a decir. No. Hay para celular, creo que es importante que me instale. ¿Cómo sube su vida? ¿Cómo se estoy Hay para celular, para jugar en línea. O sea, vos del celular puedes jugar con nosotros, con la que te digamos, hasta conmigo. No, pero no iguales, en compras igual son mismos. ¿Puedes aprender rápido? No, porque si es plata, ya tenía yo otro plata. Te vas a repartir plata y luego vas a ver si compras o no la propiedad. Hay, Van a decir, dirías hazlo y el como, paso dirías, por propiedad te va a dar interés. dirías como Evopolio y otro. Evopolio. Pero si quieres, puedes comprar una plaza. El doy a comprar una plaza. Electricidad se la compra. La veré toda para comprar. Sí, pues el vos te cobró. Y el vos las cobró la FED. La FED se ha quedado sin Yo plata. no tenía plata, ya lo tengo toda vez de su teléfono. Ha hipotecado. Todo, ¿no? Aranita ¿Sabes? hipotecado. A la fuerza hay que diferencia. Amigo. Y no sé, parece que hacían trampa.
Así no, pues, así va. Nunca me toca tocar. Entonces, al otro lo hacemos. Pues un turno a mí no me han dado. Por no, o sea, no me da. Y dos no los jugó. Cuando hemos jugado en la noche, digo, no me han dejado un truco. ¿En serio, Cuando Rubén? entra la policía en Trinidad, una vuelta ya no da ni Es muchísimo. a la calle. Claro. Todavía no lo tengo. ¿Dios estudió? Mentiroso. Dos semanas tengo. Mentiroso. Muy bien. Justamente en el capítulo 32 del texto tenemos el capítulo de vesícula biliar y sistema biliar extrahepático, con lo que vamos a comenzar el tema de, según nuestra bibliografía, de abdomen agudo. Comenzamos con anatomía. Tenemos nuestra primera pregunta que nos dice: la vesícula biliar se diferencia histológicamente del resto del tracto gastrointestinal en que carece de mucosa y submucosa, submucosa y muscular, muscularis mucosa y submucosa, mucosa y muscularis mucosa, o muscular y serosa. La respuesta es que la vesícula biliar carece de muscularis mucosa, que es muy diferente de hablar de la capa muscular, muscularis mucosa y de la capa submucosa. Entonces recordamos, la vesícula es una bolsa que tiene una forma piriforme, una forma de pera, aproximadamente de 7 a 10 centímetros de largo, y la capacidad promedio de almacenamiento que tiene es de 30 a 50 mililitros. Pero cuando llega a obstruirse, tiene una capacidad de distensión que puede llegar a contener hasta 300 mililitros. Se encontrará en una fosa anatómica exclusivamente para ella, que se encuentra en la cara inferior del hígado. Y anatómicamente se la divide en 3 partes. Esta no es una imagen del texto, pero sí nos puede mostrar muy bien las partes, en que el fondo generalmente es la parte de la vesícula que sobresale del reborde hepático. El cuerpo y posteriormente un infundíbulo. Conforme se va acercando a lo que viene a ser el cuello, antes de terminar en el conducto cístico, existe una dilatación que recibe el nombre de infundíbulo o bolsa de Hartmann, lo que también aquí nosotros conocemos como bacinete. Respecto a lo que viene a ser histología, tiene las capas histológicas de mucosa, muscular y serosa. Y aquí nos indica, ¿no? La mucosa contiene un epitelio columnar simple. Este epitelio contiene colesterol y también glóbulos de grasa. Y también presentará glándulas tubuloalveolares que van a secretar moco. ¿Pero dónde se encuentran estas glándulas? Estas glándulas se encuentran en la parte del cuello y del infundíbulo. En cambio, el fondo tiende a ser más muscular que mucoso. El fondo y el cuerpo no son capas secretoras, no son partes de la vesícula con secreción. Quienes contienen las glándulas alveolares y secretan moco va a ser el infundíbulo y el cuello. Y aquí está la respuesta a nuestra pregunta, ¿no? El mismo texto nos dice que la vesícula biliar se va a diferenciar histológicamente del resto del tracto gastrointestinal en que carece de la muscular mucosa y la submucosa. Es por eso que la mucosa como tal va a descansar directamente sobre su lámina propia. Respecto a la capa muscular como tal, va a presentar fibras circulares, fibras longitudinales y fibras oblicuas. Pero a diferencia de otros órganos del tubo gastrointestinal, no vamos a tener una capa circular, una capa longitudinal o una capa oblicua, sino que estas fibras se van a encontrar entrelazadas en una sola capa muscular. Finalmente tenemos una capa adventicia que va a contener al tejido conectivo, los nervios, los vasos, los ganglios, y también va a tener presencia de adipocitos, y por encima
la misma serosa que cubre al hígado va a cubrir a la vesícula. Mamacita linda, azuquito. Esta serosa que proviene del peritoneo visceral, ¿Qué pasó? en su cara posterior, o sea, la cara que está en contacto con el borde inferior del hígado, no se va a encontrar revestida. Se va a pasar este peritoneo, esta serosa va a pasar por encima y va a continuarse con el hígado. Nuestra siguiente pregunta. El contenido del triángulo hepatocístico es, si recordamos, contenido del triángulo hepatocístico: vena cística, arteria cística, conducto cístico, conducto hepático común, arteria hepática derecha. Y sí, muy bien, están en lo correcto. El contenido es la arteria cística. Ahora, respecto a la anatomía, lo que viene a ser el triángulo hepatocístico, puede existir mucha confusión, porque a este nivel se describen dos triángulos. Se están peleándose y se están sacando sus cabezas. Uno, que es este de acá, el más grande, podemos decir, como menciono aquí, el hepatocístico, o también conocido como triángulo de Boudet, siendo que el contenido de este triángulo hepatocístico es tanto el origen como el trayecto de la arteria cística. Sin embargo, el texto menciona que este triángulo hepatocístico no se llama de Boudet, sino que el triángulo hepatocístico es un sinónimo del triángulo de Calot. Sin embargo, otras bibliografías nos dicen que el triángulo de Calot se va a diferenciar del triángulo hepatocístico por su límite superior. ¿A qué nos referimos?